y amadas hermanas. Dios les bendice en este día lunes. Es un día precioso. Ayer, como decía el pastor, nos dio una palabra muy importante en nuestra vida y llevamos 6 puntos del día de ayer, del cual una de las cosas importantes que resaltamos es el actuar. ¿Qué vamos a hacer esta semana para que la palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas? El día de hoy yo titulé este mensaje, ¿eres del bando de Jesús? Es una pregunta y yo te haría esa pregunta. ¿Tú eres del bando de Jesús o de qué bando eres? Normalmente nosotros como seres humanos nos identificamos en diferentes partes de la sociedad. Si nacimos en México nos identificamos como mexicanos. Y cuando nosotros vemos en la televisión algún partido de fútbol donde va a jugar la selección del país, pues todos nos sentimos identificados y nos llamamos que mexicanos. Cuando vamos a otro país o a otro lugar donde hay extranjeros, nos identifican por nuestras costumbres, por nuestra manera de vestir, por nuestra manera de ser. Y así pasa en nuestras vidas. Nosotros vamos siendo afines a diferentes cosas. Somos de la familia, estudiamos alguna profesión, somos mamá, papá, somos hijos y pertenecemos a ciertas situaciones, ¿no? Si estamos en la preparatoria, si estamos en la secundaria, nos sentimos identificados con la música, con la moda, nos sentimos identificados con los artistas, y todo esto nos va dando identidad, ¿no? Y esa identidad nos hace pertenecer a diferentes grupos. El hecho de ser profesionista te hace pertenecer a un cierto grupo y por eso hay muchas asociaciones de diferentes carreras. Está la Asociación de Ingenieros Químicos, está la Asociación de Arquitectos, está la Asociación de Ingenieros Civiles y así hay muchas asociaciones de abogados porque nos gusta pertenecer a, nos sentimos identificados a. Cuando nosotros llegamos a Cristo, yo creo que la mayoría que llegamos a Cristo veníamos de la religión tradicional y dentro de esa religión tradicional se hacían muchos bandos porque pertenecíamos a el santo tal o a la Virgen tal. Entonces hay miles de iglesias y miles de santos, entonces es una identidad muy, eh, muy inmensa en la cual andamos en una búsqueda en cuanto a un Dios, en cuanto a una religiosidad. Llegamos a Cristo y recibimos a Jesús y empezamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y dentro de esta palabra, una de las cosas que salta o de las cosas que debemos de aprender muchísimo es el Espíritu Santo. Cuando Jesús viene en carne y sangre y es 100% Dios, 100% humano, eh, él cuando lo crucifican, muere, resucita, asciende al cielo y dice, les voy a dejar un consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo, el que los va a guiar. Y por eso el día de hoy vamos a leer una palabra importante en el libro de Hechos, en el capítulo 19, del versículo 1 al 22, que dice así, Pablo está en Efeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, pero vosotros, perdón, repito, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así los judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y, hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Vamos a orar tantito, mis amados hermanos. Bendito Padre, te pongo en tus manos mi vida y te pido que tú dirijas este mensaje, que tú seas el que se glorifique, que tú seas el que hable a través de mi vida, y que la gloria, la honra sean dadas a ti. Que esta palabra llegue a los hermanos, hermanas, a los cuales tú la tienes destinado, y que sea glorificado tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, es una palabra hermosa, hermosa, la cual la debemos hacer actual al día de hoy, porque este resumen del capítulo 19 de Hechos resume nuestra vida en Cristo. Cuando tú te preguntas muchas veces: ya llegué a Cristo, pero escucho hermanos que hablan en lenguas, escucho hermanos que reciben el bautismo del Espíritu Santo, escucho hermanos que hablan de los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Yo quiero aprender y creo en el Señor Jesús y creo en la palabra de Dios, pero ¿qué es eso? Me cuesta trabajo, llego al conocimiento, llego a los pies de Cristo, pero sigo pecando, pero sigo cayendo, pero sigo haciendo lo que no es debido y no entiendo. Y hay algo que me dice el enemigo, el miserable, me acusa y me hace sentir mal, porque no estoy haciendo las cosas que debería hacer, lo que me dice el pastor, lo que me dice el hermano, lo que me dice la palabra de Dios, y hay confusión muchas veces en mi vida. Vamos a ver qué dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, acerca de lo que son el fruto del Espíritu, en el versículo 16 al 23, que dice Gálatas 5, del 16 al 23. Digo pues,
andad en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Repito, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Estamos peleados nosotros contra nosotros mismos. Los deseos del espíritu no son los deseos de la carne. Hay una guerra dentro de nosotros. Tú quieres fumar, tú quieres tomar, tú quieres ser infiel, tú quieres robar. Eso es lo que quiere tu carne. Pero lo que quiere el espíritu es que hagas bien las cosas, que te portes bien, que ahora sí seas fiel, que ahora sí no robes, que ahora sí hagas las cosas bien. Y aquí dice, son cosas que se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Y muchas veces cuando llegamos a Cristo, hacemos lo que queremos. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 19, Pablo les pregunta, ¿cómo fuisteis bautizados? Y ellos dicen con el bautismo de Juan, la inmersión en el agua, pero dice, ¿y fuisteis bautizados en el Espíritu Santo? Y ellos dicen, pues no sabemos ni siquiera que hay Espíritu Santo. Entonces, Él los bautiza en el Espíritu Santo, les impone las manos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Dice en el capítulo 18 de Gálatas, capítulo 5, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las cosas de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pregúntate tú, hermano, hermana, ¿sigues peleando? A lo mejor decimos, yo no mato, yo no fornico, yo no adultero, yo no hago cosas inmundas, pero sigues teniendo pleito con el marido, con la esposa, sigues teniendo esos celos, esas iras, esas contiendas. Y ve lo que dice aquí, continúa el versículo, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí viene lo que siempre hemos escuchado en la iglesia, mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Qué hay el día de hoy en tu vida? Y te dan toda este capítulo, este versículo 22, donde vemos el primer fruto del Espíritu es el amor. ¿Qué tanto hay amor en mi vida para con todos? Ya olvídate de tu familia, para con todos. Ayer nos contaba el hermano Chucho una experiencia de que vio el amor de alguien en Cristo y de una persona normal, mundana. Lo que hace el amor de Dios en nuestras vidas va más allá, mi amado hermano. Empiezas a tener esos frutos del Espíritu. Regresamos al capítulo 19 de Hechos, donde Pablo les hace mención a ellos. ¿Cuál es la diferencia del espíritu, del bautismo del Espíritu Santo y la diferencia del bautismo de Juan? Entonces dice que ora, impone manos y ellos fueron bautizados en el nombre del Señor. En esta parte donde Pablo está en Éfeso, él se dedica a enseñar lo que se está haciendo en la iglesia a través de esta enseñanza de todos los días, en la mañana, en la noche, sábados, domingos, la predicación. Es una enseñanza constante. Necesitamos estar aprendiendo, necesitamos estar en contacto con la palabra de Dios, que nos las estén explicando, que nos estén guiando, porque eso era lo que hacía Pablo, era constante, 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 a través de tu constancia, a través de la búsqueda de la palabra, a través de la búsqueda del Espíritu Santo, va a haber cambios en tu vida. Aquí vemos que dice en el versículo 11 del capítulo 19, que dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo. Imagínate, hermano, que al día de hoy
El estar metido en búsqueda constante de la palabra de Dios, que en el momento que tú ores, impongas manos sobre un enfermo, se levante, deje el oxígeno y diga, ya no tengo COVID, ya me siento bien, ya fui sano. Imagínate ese milagro de estar orando Pablo por los enfermos, que se levanten de una camilla, el que estaba paralítico que camine, el que estaba ciego que vea, el que no podía caminar y traía bastón, que se lo lleve en la mano, pero ya que no lo necesite. Eso era lo que estaba haciendo Pablo en ese momento en Éfeso, de estar enseñando, de estar predicando, de estar sanando, de estar con esa denuedo, con esa energía, esa fuerza, de estar predicando la palabra de Dios, porque tiene que haber un cambio en tu vida y en mi vida en el momento que estamos buscando a Dios. Esto no, la palabra de Dios no regresa vacía, la palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando tú la crees, la pones en marcha y la pones en tu vida, algo pasa. Y fíjate que viene aquí adelantito. En ese tiempo, en el momento de estar predicando, se encuentra con unos exorcistas, gente que eran magos, gentes que eran adivinos, gentes que aparentemente exorcizaban, pero eran charlatanes. Lo mismo que hay al día de hoy, que hay brujas, que hay magos, que hay gente que según exorciza, y que aquí lo que hacían al escuchar a Pablo, vean cómo decía en el versículo 13, dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué pasa al día de hoy cuando tú hablas con tu familia? Que son inconversos, que te han escuchado en alguna ocasión predicarles, que les has llevado la palabra de Dios. Esto es invariablemente, yo lo he escuchado en todas las familias, en mi familia me han dicho, es a ti que sí te escucha Dios, pídele por mí, por mi problema. Aquí, ¿qué está pasando? Dice, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Eso pasó hace 2000 años, casi 2000 años, y sigue pasando al día de hoy. Tú que tienes más fe, tú que estás más cerca de Dios, y así te lo dice la gente, porque algo está viendo en ti. ¿Y qué es lo que pasa? Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Esto es la parte central de este mensaje, mi amado, mi amada hermana. Imagínate, la gente lo ve, pero el que reconozca un demonio que tú eres de Jesús, que tú eres de Dios, que reconozcan que la sola presencia de tu vida en una casa, en una familia, sea tan importante que hasta un demonio te reconozca que tú eres de Jesús. Olvídate que somos mexicanos, olvídate que somos latinos, olvídate que somos de este mundo, somos hijos de Dios, somos de Jesucristo. Esa es nuestra nacionalidad el día de hoy. Y esa nacionalidad nos tiene que hacer ver que tengamos un estandarte en nuestras vidas, que con Cristo todo lo podemos, que no hay miedo ante la enfermedad, que no hay miedo ante la falta de trabajo, que no hay miedo ante las situaciones que estamos viviendo el día de hoy porque somos de Jesús. Y vamos a ver, poco a poco, vamos a ver varias versículos. Por ejemplo, en Primera de Corintios, en el capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 10 al 13, dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando yo estaba leyendo esta palabra,
me vibró todo mi cuerpo, la piel se me hizo chinita, porque dice, no somos del espíritu de este mundo, sino del espíritu que proviene de Dios. Tú y yo somos de Dios, venimos de Dios, sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás buscando del Espíritu Santo? Él te va a enseñar. Es importante que leamos la palabra de Dios todos los días, porque yo no tengo capacidad, mi mente no tiene capacidad, mi cerebro no tiene capacidad para aprenderme toda la Biblia. No puedo, es imposible, pero el Espíritu de Dios sí. Pero entre más yo lo lea, el Espíritu de Dios me lo va a recordar en el momento que Dios necesite llevar esa palabra y que yo soy su instrumento para esa persona, esa familia que está sufriendo en este momento. Somos instrumentos de Él y Él nos va a guiar, Él nos va a dar esa sabiduría que necesitamos y es por Él, no es por nosotros, mis amados hermanos. Ahora, esto nos lo revela Dios. Vamos a ver en Juan 16:14. Ahí nos vamos atrasito, Juan 16:14, lo que nos dice la palabra de Dios. Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que necesitamos saber, Dios nos los va a revelar. No es estarnos presionando a ver qué decía en fulano tal o en esa palabra. Dios te lo va a revelar. Va a poner las palabras necesarias en tu boca que te va a sorprender a ti. Dios te sorprende todos los días. Muchas veces tú puedes salir con la intención y hoy voy a predicar la palabra y no te encuentras a nadie. Pero cuando sales con un corazón dispuesto a que seas una herramienta de Dios, te pone a la persona que necesita a un lado de ti en el camión, en el trabajo, tu vecino, te lo pone y te dice a tu corazón, háblale del amor de Dios, háblale de mi amor, háblale de mi misericordia. Y te pone las palabras y vas fluyendo y de repente dices, yo no le hablaba a la gente extraña y ahora le estoy predicando a todo mundo. Entonces Dios nos lo hará saber. Vamos a ver en Juan 14:26, ahí atrasito, en Juan 14:26, que nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Dios nos recuerda la palabra. Dios nos recuerda lo que Él quiere hacer en su pueblo. Cuando traes en tu corazón una llama, un impulso por hacerlo. Ayer nos lo decía el pastor, muévanse, muévanse, no nos tenemos que quedar parados sin hacer nada. Si Dios te está poniendo, si el Espíritu Santo te está poniendo, ve con esa vecina, ve con esa vecina. Esa persona necesita de Dios, así como nosotros en su momento necesitamos tanto que alguien nos hablara de Dios y que nos sacara de nuestra condición. Y llegaron gentes y nos tocaron la puerta y nos estuvieron hablando. Así Dios obra todos los días. Habla, habla, no te quedes callado, muévete de donde estás y habla del amor de Dios. Porque aún así necesitamos todos los días nosotros que nos recordemos nosotros mismos qué tanto es el amor de Dios hacia nosotros. Vamos a ver en Isaías 30:21 en el Antiguo Testamento, qué es lo que nos dice Dios. En Isaías 30:21 nos dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Él va a dirigir tu camino y mi camino, nos va a dirigir el camino en el cual debemos de andar. Entonces, cuando ya hay una lucha dentro de ti por no pecar, Dios te va a estar inquietando, Dios te va a estar hablando constantemente. Eso que estás haciendo no le gusta, eso es un fruto de la carne, esa infidelidad, ese
ese mal camino, ese pleito, esas disensiones, esos celos, esa ira incontrolada, varón. Esa ira incontrolada no le gusta a Dios y por eso te inquieta. Y lo más, la respuesta o la salida más importante o que hacemos nosotros y decimos, alguien le dijo al pastor que me estoy portando mal. El que le dijo al pastor es el Espíritu Santo y ese mensaje es para ti, varón. Y cuando me llega esa palabra, porque el hermano está hablando, la hermana está hablando, eso se lo puso el Espíritu Santo, porque quiere que yo lo escuche audiblemente, que estoy haciendo malas cosas, que me estoy portando mal. Y él aquí en Isaías estamos viendo, él dirige nuestro camino. No hagas oídos sordos. Lo más fácil que tienes por hacer es alejarte de Dios, no congregarte, no conectarte, no leer la palabra. Eso es lo más fácil. Pero nosotros nos ha dicho Dios que debemos ser esforzados y valientes. Lo declaramos todos los domingos. Lo declaramos todos los domingos. Solo debo de esforzarme y ser valiente, de hacer conforme a tu palabra está escrita. Vamos a ver en 1 Corintios 12, 8. 1 Corintios 12, 8, que nos dice, porque a este es dada por espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Son dones que nos da el Espíritu Santo. Cuando esa palabra te llega porque dices, es que el hermano fue usado, es que el Espíritu Santo le está dando palabras al hermano para que te lleguen y las escuches. No es que adivine, porque no somos adivinos, somos herramientas de Dios. No adivinamos el futuro. Y lo que sí podemos adivinar, cuando yo estaba en el mundo, a mí me llamaba la atención todas esas cosas de adivinación. Y se me acercaban brujas, se me acercaban gentes a leerme en la mano. La última, hace poquito, se me acercó y me dice, joven, le leo la mano, y le digo, no, mejor yo te leo tu futuro. Y le dije, si no te arrepientes, te vas a quemar en el fuego eterno, en el infierno. Sí sabemos leer el futuro, porque si no nos arrepentimos, vamos a estar en condenación, en fuego eterno. Y sí sabemos a dónde vamos como hijos de Dios. Vamos a estar en una eternidad a la presencia de nuestro Padre, alabándole y adorándole. Sí sabemos que viene, sí sabemos que viene si nos portamos mal, si nos alejamos. Vamos a ver en Romanos 8:26. Ahí atrasito, Romanos 8:26, que dice, 26 y 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mi amado, mi amada hermana, no nos hagamos pensando o justificándonos que tal cosa queremos hacer porque nos conviene. Porque ya el Espíritu Santo escudriña nuestros corazones y sabe cuál es la intención. Sabe la intención de tus ojos al mirar a esa mujer. Sabe la intención de tus ojos al mirar a ese varón que no es tu esposo. Sabe la intención de tu corazón al quererte llevar ese dinero extra. Sabe las intenciones de tu corazón al hacer eso que no está bien, al estarte peleando todos los días con tu esposo, con tu esposa. Él escudriña tu corazón. Pero mira, qué hermoso es Dios cuando nos habla y dice, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto que estás viviendo, tú que estás escuchando, esto es para bien. No tengas miedo. Dios tiene el control. Todos los que amamos a Dios nos ayuda para bien. Esto es conforme a su propósito que somos llamados.
Tenemos un propósito y ese propósito es servir a Dios y ese propósito es estar alabando a Dios. Cuando tú tienes esa lucha constante porque somos carne, porque traemos el pecado de Adán, cuando traemos esa lucha constante, no te preocupes, déjaselo en manos de Dios. Sabemos que tenemos, como decíamos, esos pecados de disensión, esos pecados de fornicación, de adulterio, de ira, lo tenemos. No lo puedes rechazar, no puedes decir, a partir de ahorita que lo dijo el hermano, ya no lo tengo, ya lo tiro a la basura, va a seguir. Pero lo importante es que entendamos el día de hoy que tenemos al Espíritu Santo que nos va a guiar paso a paso en este camino, que es caminar en Cristo. Vamos a ver en Juan 14, ahí atrásito, 14, el 17, el B, que dice así, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está morando en ese templo que eres tú. El Espíritu Santo te da dirección. El Espíritu Santo te escudriña. El Espíritu Santo te recuerda la palabra. El Espíritu Santo te va llevando poco a poco a lo que Dios quiere para cumplir su propósito. Vamos a ver una palabra hermosa en el libro de Tito, en el capítulo 3, del 3 al 7, que dice así, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, todos éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, todos. No dice, tú no lo hiciste. El único que no pecó fue Jesucristo. Pero tú que me estás escuchando y yo, todos fuimos esclavos del pecado, viviendo en malicia, éramos malos, y envidia, éramos envidiosos, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Perdón por expresarme a mí así, mis amados hermanos, éramos una porquería de seres humanos. Éramos una porquería antes de llegar a Jesucristo. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó. Abraza esta palabra, mi hermana. Abraza esta palabra, mi hermano. Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mis amados, hemos sido regenerados por su misericordia. Nos renovó el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos. Tenemos un lugar con el Padre. Deja ya ese miedo, deja ya esa situación que te trae en tu mente. ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué me sigo cayendo? Eres un hijo, eres una hija de Dios. Tienes identidad en Cristo, tenemos identidad en el Padre, tenemos esa identidad, la cual nos renovó. Eres un hijo de Dios renovado. Y ante eso, el demonio reconoce que eres de Jesús. Cuesta trabajo entenderlo, cuesta trabajo porque somos hombres y mujeres que lo primero que tenemos en la mente es negatividad. No merezco. Me ensucié tanto en el pasado, aún siendo cristiano. Me ensucié tanto en mi pasado, aún sin conocer a Cristo. Y llego y siento que no soy merecedor del amor del Padre, de su misericordia. Me siento el hijo pródigo. Me siento el hijo renegado. Pero en Cristo todos tenemos una nueva oportunidad día a día de acercarnos al Padre y pedirle perdón y decirle, Padre, ya estuvo, ya no quiero seguir pecando.
Quiero que el Espíritu Santo me dirija, quiero que el Espíritu Santo me redarguya, quiero que el Espíritu Santo sea el que dirija mi vida el día de hoy. Tenemos a un gran ayudador, tenemos un Salvador, tenemos un Padre amoroso. Y por medio de esta palabra, te lo repito, por su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nada de lo que tú has hecho hasta ahorita, aunque seas el más bonito o la más bonita, nada hizo que tú te pudieras salvar. Solamente por el amor de Dios, por el lavamiento de la regeneración. Dios te lavó por medio de la sangre de Jesucristo. Somos lavados en esa regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tu identidad el día de hoy, amado hermano, está en Cristo. No está en un partido político, no está en un país, no está en una escuela, no está en un grado académico, no está porque eres casado, no está porque eres soltero, no está porque eres padre, no está porque eres hermano. Tu identidad es porque eres hijo de Dios. Y asúmelo y tómalo. Y si un demonio le dijo a Pablo, yo conozco quién es Jesús, y dice la palabra, lo conocen y huyen ante el nombre de Jesucristo. Y conozco quién es Pablo. El día de hoy, haz un compromiso con Dios, con tu Padre, de que te conozcan como hijo de Dios. Que a lo mejor tenemos muchas fallas y a lo mejor tenemos muchos errores y a lo mejor nos caemos. Pero por su amor y su misericordia ya no estamos solos. Por su amor y su misericordia y su perdón fuimos renovados, fuimos restaurados y fuimos justificados por medio de su gracia. Y somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tú tienes herencia. Nuestra propiedad no está aquí en el mundo. No son casas, no son carros, no es ropa, no es trabajo. Tu heredad es la vida eterna. Tu heredad es estar ante la presencia de Dios. Y si hoy mueres, vas derechito a la presencia del Padre. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Sí, nos debemos de cuidar ante esta pandemia, sí, pero no debe de haber miedo. Porque aún así tu familia, los que partan hacia el Señor por esta pandemia, parten directo a los pies de Cristo. Hoy hemos entendido que mi única identidad y mi único bando es Jesucristo. Y vamos a orar, mi amado, mi amada hermana. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos diriges y nos quieres llevar a más. Nos quieres dar más conocimiento, pero más sabiduría del Espíritu Santo para hacer las cosas conforme tu palabra. Perdónanos si hemos hecho lo malo. Perdónanos si no hemos entendido. Perdónanos si nos hemos equivocado. Somos de lento aprendizaje, Señor. Pero te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, porque nos has dado la bendición de estar renovados, restaurados, y nos acercamos ante el trono de tu gracia, sabedores que nuestra identidad nos las da tu amor y tu misericordia, que no hay nada que nosotros podamos hacer o que hayamos hecho que nos dé la salvación. Solamente tú nos has salvado. Y el día de hoy, Señor, abrazamos tu palabra, amamos tu palabra, te amamos a ti, Señor. Llévanos a donde tú quieras. Somos tus hijos y que este día la gloria y la honra
y la alabanza sea solamente tuya. Todo esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén.